Ya. Entonces habíamos quedado en que la tráquea llegaba acá a los pulmones, ¿cierto? Antes de eso creo que... Así. Esta imagen la íbamos a ver después, pero vamos a usarla un poquito ahora. Que esta es la forma en que llega, ¿verdad? La tráquea, y se divide en dos bronquios principales, y ahí entra los pulmones. ¿Sí? Eso es lo que estábamos viendo. Y esto sucede a nivel del corazón, o sea, donde más o menos en el cuarto espacio intercostal. Entonces vamos a continuar con el sistema respiratorio bajo, los pulmones. Antes de eso, sí, de hablar propiamente de los pulmones, vamos a hablar de la cavidad torácica. No de los huesos que la conforman, aunque eso lo vimos en la parte de huesos. Decíamos que estaban los vértebras torácicas por dorsal, las costillas por lateral, el esternón por ventral, ¿sí? Pero si se fijan, el límite craneal es abierto. No hay algo que cierre por craneal. Y el caudal también no tiene huesos, pero está cerrado por un músculo. Todo ese que aparece ahí es el músculo diafragma. ¿Sí? Así se va a cerrar esta cavidad. Además, toda esta cavidad torácica va a estar recubierta, tapizada, por un tejido eh, conectivo, si no me equivoco, de ese, ¿ya? Eso lo ven en histología, eh, que es de tipo seroso, así que un tejido que produce líquido, una pequeña cantidad de líquido, y que además es suave. Esa es la principal característica, muy suave. Eh, entonces tapiza toda esta área, en la cavidad, y a los órganos que están dentro. ¿Mm? Y ese tejido se llama pleura. La pleura, ya habíamos hablado un poquitito sobre eso, era también la que origina al pericardio, al saco pericárdico completo, ¿cierto? Por eso habíamos hablado un poquito de ella, la pleura. Entonces tapiza toda la cavidad torácica, y además los órganos que están dentro. Entonces, si lo vemos así, el tórax del perro, por acá ahí están las vértebras, todos los músculos, las costillas, toda la cavidad torácica, y en medio ahí va el corazón, los pulmones. Entonces la pleura va a ir cubriendo todo, así, ¿ya? Y también cubre los órganos, para acá. Se refleja, se dice, ¿ya? Como que se va produciendo como un reflejo, así un doblamiento de esta capa, y va cubriendo todo. Cuando cubre a las paredes, se llama pleura parietal. Y cuando cubre a los órganos, ahí es pleura visceral. ¿Sí? Pleura parietal, pleura visceral. Si se acuerdan, eran las mismas capas de pericardio seroso, porque el pericardio seroso es formado por la pleura. Entonces, pericardio seroso parietal, pericardio seroso visceral. Las capas del pericardio, ¿verdad? Del corazón. Lo mismo aquí. Pleura parietal, pleura visceral. La parietal es la que está en las paredes, y visceral en los órganos. ¿En qué órgano? En los pulmones y el corazón principalmente.
Bien, este, al ser un tejido muy suave y que produce una pequeña cantidad de líquido como suero, eh, hace que los órganos no rocen entre sí, no produzca fricción. Entonces van todos recubiertos a las paredes y los órganos por este tejido y así no se produce esa fricción cuando se mueven estos, porque aquí todo esto va moviéndose constantemente. El corazón se contrae y se dilata, va moviéndose, ¿verdad? Contrae y dilata, y los pulmones se insuflan, se llenan de aire, se insuflan y después se colapsan, se van eh, desinflando, digamos, ¿cierto? Y por tanto todo eso hay un movimiento ahí, y todo eso entonces, eh, para que no roce entre sí una estructura con otra, no produzca fricción, está con este tejido que es la pleura. Además sella todo, hace que quede sellada la cavidad. Por ejemplo, aquí, este muestra la pleura, porque va sellando todo esto por la parte craneal. También recubre aquí al diafragma, ¿no? Va todo selladito, tanto sella así, ¿verdad? Que incluso genera divisiones entre el tórax, la mitad izquierda y la derecha. Entonces la pleura va a generar algo que se llama hemitórax, que sería como la mitad del tórax. Hemitórax, ¿ya? Izquierdo y derecho. Por tanto, eso influye, por ejemplo, en la clínica, el hecho que la pleura selle todo esto y que genere divisiones. Por ejemplo, si usted tiene un gato y lo muerde un perro, acá le entra el diente canino y le entra aire aquí a esta cavidad, sangre también puede ser, por ejemplo, para que lo entiendan más fácil, le entra sangre, se llena con sangre aquí alrededor, este pulmón se va a colapsar, disminuye su tamaño, no se puede inflar bien, digamos. Pero gracias a que tiene estas divisiones, este lado va a quedar normal, digamos. ¿Sí? Entonces también influye esa división que genera la pleura. Después vamos a explicar un poco más al respecto de eso, cómo funciona todo el sistema respiratorio. Entonces, por mientras tenemos que esta cavidad torácica va a estar tapizada por pleura y los órganos que están dentro de ella también. ¿Ya? Mm, Al dividir la cavidad, este también forma una especie de cámaras, la pleura, que se llaman mediastino. Mediastino. Vamos a cambiar de color de lápiz que estoy... Mediastino, ¿ya? Y que son espacios simplemente que va formando la pleura. Entonces, vamos a encontrar un mediastino medio, que es donde está el corazón, y de ahí, por ejemplo, lo que está craneal al corazón va a ser mediastino craneal, mediastino caudal, lo que está caudal, ¿ya? No me interesa tanto que vean así como en detalle cada mediastino, pero que sepan sí que va a formar estos espacios que se llaman mediastinos, como piececitas dentro de esta cámara grande, ¿cierto? Como una pieza, digamos un cuarto para el corazón, otra parte para los pulmones, así. Y esos serían los eh, espacios y cámaras, digamos, que forman la pleura. Dentro de la cavidad torácica vamos a encontrar el corazón, que ya lo hemos visto, los pulmones, y esos son los dos órganos principales, pero también está la tráquea, que ya habíamos hablado, que llega hasta acá, el esófago, que va a llevar el alimento hacia el estómago, que está acá al otro lado del diafragma, también tiene que pasar por aquí el esófago. Hay muchos vasos sanguíneos, ya vimos, por ejemplo, la aorta, que iba por aquí, las venas cavas, todo eso está dentro del tórax también. Y hay un órgano también que está por acá, en esta área craneal, al corazón,
que se llama timo. ¿Ya? No es del sistema respiratorio, pero para conversar en general aquí del tórax, el timo. Y ese está desarrollado en los cachorros y después involuciona, se va reduciendo de tamaño. ¿Sí? Es un órgano del sistema inmune, de las defensas del cuerpo, ¿verdad? Sistema inmune, y está ahí bien desarrollado en los cachorros y va después reduciéndose en tamaño. Pierde su funcionalidad. Ese es el que, donde se generan los linfocitos T, ahí maduran, si no me equivoco. ¿Ya? Eso no es la materia que vamos a ver ahora, pero para que sepan ahí un poco. Por eso se llaman T, linfocito T de timo. Este órgano que estaría ahí, craneal al corazón. Entonces en una cirugía o en una necropsia, cuando ustedes ven un cadáver de un perrito, si es un cachorro, es normal que tenga un tejido que parece como una glándula, que está craneal al corazón. Pero si es un adulto, no debería haber ahí. ¿Cierto? Los pulmones. Aquí tenemos los pulmones. ¿Ya? Aquí está el izquierdo, acá el derecho. No son iguales. Por si acaso aquí están mirando para allá, ¿cierto? A ver, para allá, y este está mirando para allá. El izquierdo y el derecho. Ahí donde dice vértice de los pulmones, esa es la parte craneal. ¿Mm? Los pulmones tienen una forma como digamos de un triángulo, entonces tiene una base, aquí está la base donde está esta raya, ahí, base, y un vértice, como si fuera un triángulo. El vértice va hacia craneal, la base hacia caudal. Tienen un margen dorsal, que sería aquí, todo este margen de acá, margen dorsal, y un margen ventral. Margen dorsal, margen ventral, la base, el vértice. ¿Sí? Eso es general para los dos pulmones. A pesar de que dijimos ya que los dos pulmones no son iguales, el izquierdo con el derecho, esto sí son las generalidades, es lo mismo para los dos. ¿Ya? Cada uno de estos pulmones va a estar dividido en lobos. Lobo, ¿ya? En algunos libros dice lóbulo también. Ahí depende como del criterio que se use. Como yo lo he estudiado en la nómina de anatomía veterinaria, ahí sale como lobo. ¿Ya? Eh, que se refiere a esta estructura que están dentro del pulmón. No sé si hay una pregunta por ahí. ¿No? Entonces está dividido en lobos, el pulmón. Eh, Vamos a tener distinta cantidad de lobos en cada pulmón. Ahí es donde vamos a ver la diferencia. El pulmón izquierdo es un poco más pequeño porque parte de su espacio, digamos, lo ocupa el corazón. ¿Ya? El corazón tiene contacto con los dos pulmones, está en medio, pero un poco más a la izquierda, entonces le quita espacio, digamos, a este pulmón y es más pequeñito, entonces el izquierdo. Entonces el pulmón izquierdo tiene solo dos lobos. ¿Bien? Vamos a ahorrar las rayas que ya hay. No sé si eso lo tengo escrito aquí. Ahí tenemos un lobo. Y acá el otro.
Ese se llama lobo craneal. Y el otro, lobo caudal. Bastante fácil los nombres porque es craneal y caudal, ¿no? ¿Mm? Bien. Y el lobo craneal está subdividido en porciones. Entonces tiene una porción craneal y una porción caudal. ¿Sí? Porción craneal del lobo caudal y porción caudal del lobo craneal. ¿Cierto? Dos porciones del lobo craneal. Eso es el pulmón izquierdo completo. Solamente dos lobos, craneal y caudal, y el craneal está dividido en porciones. Por otra parte tenemos el pulmón derecho. Este tiene más lobos. ¿Sí? Las líneas que separan los lobos, por si acaso, aquí esas se llaman incisuras. 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 ¿Ya? Incisuras lobares. ¿Ya? Esas rayitas que están ahí, o ahí, entre los lobos, ¿cierto? Y tenemos entonces en el pulmón derecho estos lobos, el lobo craneal, que sería todo esto, lobo craneal, el lobo medio, craneal, medio, el lobo caudal, ¿ya? Caudal, y un pequeño lobo que se llama accesorio. Accesorio. ¿Ya? Entonces, lobo craneal, lobo medio, lobo caudal y lobo accesorio. 4 lobos en total para el pulmón derecho. 4 lobos. Y 2 lobos solamente en el pulmón izquierdo. Bien. Ese lobo accesorio se ve por ventral. Aquí se ve esta esquinita nada más, pero se ve por ventral principalmente. Uno invierte el pulmón así cuando está viendo uno aislado, digamos, una muestra, eh, y se va a ver por ventral, por acá. Tiene una forma como de hojita, así como parecido a esto, pero más pequeñito. Está ventralmente. Para algunos que quieran como cuando tener esto y no alcanzan a notar, no sé, quieren tener la imagen con los rótulos, pueden sacarle captura de pantalla por si acaso. No sé si saben hacer eso y pueden hacer eso y ahí obtienen la imagen con los rótulos. ¿Ya? Aquí vemos algo que se llama el árbol bronquial. Son los bronquios, ¿verdad? Que vienen a partir de la tráquea, nacen los bronquios, eh, y forman como una forma de árbol y por eso es que se llama árbol bronquial. Y vamos a ver entonces todo eh, esta forma que tiene los bronquios. Entonces vemos la tráquea, aquí sería la tráquea, ¿sí?
Y yo les decía que se bifurcaba a nivel más o menos del cuarto, quinto espacio intercostal, ahí donde está el corazón. Ahí se bifurca esta tráquea en dos bronquios principales. Esos serían los bronquios principales. Uno para cada pulmón. Entonces, tráquea, bronquios principales, ¿ya? Que son dos. Uno para cada pulmón. Y dentro de cada pulmón se van a dividir en bronquios que van uno para cada lobo. Por ejemplo, aquí en morado aparecen estos que son para el lobo craneal, ¿cierto? Entonces este sería el pulmón izquierdo. Estamos viendo como desde ventral, entonces sale al lado derecho el izquierdo. Este sería el lobo izquierdo, ¿ven? Sale morado aquí. Entonces, bronquio lobar. Bronquio lobar. Ahí hay otro bronquio lobar que sería para el lobo caudal, ¿sí? Que está en verde. Lo mismo al lado derecho. En morado para el lobo craneal. Después azul, ahí lobo medio. En verde, también igual que al otro lado, el lobo caudal. Y en naranjo ahí para el lobo accesorio. ¿Sí? Entonces tenemos distintos bronquios lobares, que son ese grande principal. ¿Cierto? Ahí, ahí. Es. Dentro entonces de cada lobo, después vamos a tener que se dividen nuevamente los bronquios, en estos que están aquí. Esos son bronquios segmentales. Bronquios segmentales. O sea que llegan acá como a segmentos dentro de un lobo. Estos que están aquí. ¿Ven? A distintos segmentos, distintas áreas dentro de un mismo lobo. Bronquios segmentales. Y después siguen las divisiones, pero aquí no aparecen en este dibujo. Por ejemplo, el bronquio segmental ahí se va a dividir en más, así, que son más pequeños. En bronquiolos. ¿Ya? Hasta estos bronquios segmentales, todos esos tienen cartílago, igual que la tráquea, tienen cartílago, como anillito. ¿Mm? Hasta los bronquios segmentales. Y estos que se llaman bronquiolos, esos ya no tienen cartílago, tienen una mucosa dentro, no están con un cartílago como anillo. ¿Mm? Bronquiolos. Y luego eso se va a dividir, ahí ya estamos hablando de algo microscópico, el bronquiolo en distintos sacos alveolares, que van a ser como una especie de racimo, así como de uva, así. ¿Ya? Ese sería un saco alveolar. ¿Ya? Y cada uno de estos, que serían como la uva del racimo, son alveolos. Alveolos. Y ese alveolo es el que tiene una pared muy delgadita y vasos sanguíneos con paredes delgadas también, donde se hace el intercambio gaseoso, donde estas venas que están ahí le entregan el CO2 a cada esta área, al interior del alveolo, y él le entrega oxígeno. Y así se hace un intercambio, se va oxigenando la sangre, ¿cierto? En el alveolo. Ahí es donde se produce el intercambio. Las otras partes, todo antes, solo para conducir el aire.
Entonces todo esto es el árbol bronquial. Tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentales, bronquiolo, saco alveolar y alveolo. ¿Bien? El diafragma. Aquí vamos a hablar del diafragma y relacionado a esto, el funcionamiento del pulmón. Cómo es que entra el aire, cómo sale, todo eso. ¿Ya? Si vemos todo esto en los pulmones, por ejemplo, acá, eh, ellos no tienen una capacidad para hacer que entre el aire. Ellos son el saco que contiene el aire y que están ahí dentro de los alveolos para hacer el intercambio gaseoso. Pero, ¿cómo hace que entre el aire? O nosotros también, ¿cierto? El perro, todos los mamíferos y animales vertebrados que tengan pulmones, todos van a funcionar parecido, ¿ya? Pero los mamíferos son todos iguales a estos. Eh, ¿Cómo entra el aire? El aire entra gracias a la presión negativa. Hay una presión de aire fuera del cuerpo y otra dentro, ¿sí? Afuera hay volúmenes de aire grandes, entonces hay presión positiva de aire, hay aire, ¿cierto? Y en el tórax, acá alrededor del pulmón, está vacío. Si lo podemos ver en esto, aquí. Aquí, alrededor esta es la cavidad torácica, ¿cierto? Alrededor del pulmón, todo eso, está vacío el interior, como lo había dibujado yo ahí, ¿cierto? Por tanto, hay presión negativa, hay vacío. Y cuando este músculo que está acá, el diafragma, se contrae, se pone más plano, digamos, porque está en este momento ahí, por ejemplo, está relajado, es convexo, ¿verdad? Hacia craneal, así, convexo, ¿ya? Convexo hacia craneal y cóncavo hacia caudal, ¿cierto? Y vemos eso, así es convexo hacia craneal, ¿verdad? Convexo, y por el otro lado eso sería cóncavo, ¿ya? Cuando se contrae se pone más plano, así, no tan convexo hacia craneal, así. Disminuye y se vuelve más, como más recto. Y todo esto hace que sea como echar un émbolo de una jeringa, como la jeringa, hacia atrás. De ahí aumenta la presión negativa que está aquí, aumenta el vacío, hay más espacio. Y ese aumento en el espacio hace que entre aire a los pulmones, desde la cavidad nasal, la tráquea, todo, y entra aire a los pulmones y se insufla, por aumento de la presión negativa que está acá, alrededor del pulmón. Y ese aumento de la presión lo va a hacer el diafragma, el principal músculo de la respiración. Hay otros que le ayudan un poquito, músculos que ayudan a elevar las costillas para que pueda aumentar el espacio de la cavidad torácica, eh, un poco músculo serrato, distintos músculos que eh, los intercostales, ¿ya? Pero son secundarios. El que realmente hace la respiración va a ser el diafragma. ¿Sí? Entonces, tiene que estar siempre esto vacío alrededor de los pulmones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les decía, eh, un perro más grande muerde a otro perro más chico, o un perro muerde a un gato, y le entra acá el diente canino, le perfora la cavidad torácica, no los pulmones, solo la cavidad, ¿ya? Puede que entre aire o sangre también alrededor de los pulmones, entonces ya no está vacío eso. No hay una presión negativa, hay una presión positiva de sangre alrededor de los pulmones. Entonces los pulmones se colapsan, queda con sangre o con aire alrededor y se colapsa, no puede insuflarse, no puede inflarse, ¿sí?
y, por ejemplo, con aire que esté alrededor del pulmón, el aire alrededor del pulmón no le sirve, tiene que estar adentro. Entonces, por ejemplo, si se reventara aquí un pulmón, por ejemplo, lo perfora con el colmillo y se rompe el pulmón. Y acá afuera se le cierra por la musculatura, no sé, o le cierran acá afuera, ¿ya? Pero el pulmón está roto. El aire que está dentro del pulmón se va a escapar y va a llenar este espacio que debería estar vacío, ¿sí? Con aire. Y el aire entonces por fuera no sirve, tiene que estar dentro del pulmón. La cavidad torácica aquí tiene que estar vacía y va a colapsar el pulmón. A eso se le llama, por ejemplo, un neumotórax, que tiene aire dentro del tórax, aire en el tórax, neumotórax. También hay hemotórax, que es con sangre, hemotórax, ¿sí? O piotórax, que es cuando hay pus y está alrededor del pulmón, no deja que se infle, ¿verdad? Que se insufle. Bien. Y aquí tenemos este músculo diafragma. El diafragma tiene partes musculares, el músculo estriado esquelético, ¿cierto? Es voluntario. Siempre me pregunto eso en clase, o incluso algunos me han preguntado algunos colegas, o gente se le olvida como si es que es voluntario o no. Y lo que pasa es que el diafragma tiene una inervación compleja, tiene una parte que funciona de forma voluntaria, pero además tiene inervación autónoma, digamos. O sea que funciona como por su cuenta. Todavía no hemos pasado nosotros sistema nervioso, así que no voy a decir tanto detalle de eso, pero o sea que funciona cuando uno quiere y además puede funcionar como de forma automática, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ¿cómo comprobamos que eso es así? Por ejemplo, si ustedes pueden dejar de respirar cuando se sumergen en el agua, significa que lo puedo manejar a voluntad, entonces ahí dejo de mover el diafragma, no respiro por un momento. Y después puedo respirar de nuevo, ¿cierto? Pueden aguantar la respiración cuando ustedes quieren y volver a inhalar cuando quieran, ¿cierto? Entonces es voluntario este músculo. Pero además tiene inervación involuntaria para hacer, por ejemplo, cuando alguien está desmayado o durmiendo, ¿cierto? Ahí sigue respirando igual, aunque no lo mande, digamos, directamente, de forma como involuntaria. Toda esta parte en naranja y con fibras musculares, todas esas son las porciones musculares del diafragma. ¿Sí? Tiene porción muscular acá, o parte muscular en esternal, costal y lumbar. ¿Sí? No sé si tengo ahí alguna, ¿no? Parte costal, parte lumbar, ¿sí? De la parte muscular, digamos, tiene eso, parte lumbar y costal. Como es un músculo, tiene tendones también, y tiene un área al medio, que es como si fuera un tendón plano aquí al medio, que se llama centro tendinoso, que es un color más o menos blanquecino, pero es un poco translúcido también, así medio transparente, ¿ya? El centro tendinoso, aquí al medio. Y la parte lumbar se refiere a esta parte que son las partes más gruesas de músculo que tiene el diafragma. Aquí estamos viendo, por si acaso, a veces cuesta entenderlo, un perro desde ventral, está por ejemplo acostado en el mesón, así lo estamos mirando. ¿Sí? Sí, el tórax va para allá, y los bracitos por ejemplo serían ahí, al lado. Para acá el abdomen, los miembros pélvicos, así, ¿cierto? Así lo estamos viendo. Ahí va el resto de las costillas a los lados, el esternón. Estamos viendo en esa posición, o sea que en toda esta parte acá van los órganos abdominales, ¿sí? Y para allá, después del diafragma, para allá, hacia el craneal, ahí están los órganos torácicos.
Los pulmones están ahí al otro lado. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos el diafragma. En el diafragma, como es una especie de lámina muscular que va sellando la cavidad torácica, dividiéndola de la cavidad abdominal, es como una pared, ¿cierto? Pero hay órganos que tienen que atravesarla, por ejemplo, el esófago, porque el esófago lleva la comida de la cavidad oral, después viene ahí el esófago, ¿cierto? Y tiene que llevar la comida hasta el estómago, que está acá al otro lado del diafragma, al lado caudal, no como los pulmones, ¿cierto? Pero el esófago va por el tórax y cruza, tiene que cruzar, ¿ves? Porque va más lejos. O la aorta, que la vimos también la semana pasada, ¿ven? Ahí está el tronco celíaco. Tiene que irrigar todo el abdomen acá, entonces tiene que cruzar el diafragma. Y para eso entonces existen unos pasos que son estos que se llaman hiatos, ¿ya? Entonces vemos estas estructuras que estoy hablando ahora, son estructuras que atraviesan el diafragma. Hiato esofágico, hiato aórtico, y este dice agujero para la vena cava caudal. ¿Por qué se dice agujero y los otros dicen hiato? Que son distintos. El agujero está atravesando el diafragma, el centro tendinoso, haciendo como un hoyo atravesando. En cambio, el hiato es una especie de pliegue que se hace aquí, así, como un ojal, así. Y ahí pasa el esófago por esa parte, no está atravesando propiamente el tejido, así como un hoyo, ¿sí? Sino que aquí se termina, digamos, el diafragma y hace una especie de doblez y sigue por al lado y hace que quede encerrado el esófago, va pasando por entre medio, pero no como agujero. Ahí ven. Ahí está también, lo mismo pasa con la aorta, entonces hiato aórtico y hiato esofágico. ¿Sí? Recuerden que aquí la aorta es lo más dorsal, por esta parte, porque estamos viendo el animal recostado como con el abdomen hacia arriba, que se llama decúbito supino, o sea, con el abdomen hacia arriba. ¿Sí? Y eso es lo que vemos, el diafragma entonces, y las distintas estructuras que lo atraviesan. Por aquí, por último, sí, dígame, dígame. No le escucho bien. Hacer una consulta. Sí, dígame, Ampar. La parte que corresponde al donde dice parte costal, ¿Sí? usted se va a reír que uno en las carnicerías cuando uno va a ver los cortes, eso sería la entraña. Tengo entendido que sí, ¿ya? No, no, como le decía, yo no me sé todo como las Cuando muy partes de la perdida. carnicería, pero sí, creo que la sacan de ahí, del diafragma. ¿Mm? Porque si la sacan de ahí, del interior de la cavidad, sería eso, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ah, Es músculo estriado al final, es carne, igual que la otra carne, ¿cierto? Que come. sí, yo las veo y me imagino. Sí. Ujú. Yo tampoco imagino. En cuanto acá, a esta imagen acá de una radiografía, tenemos de tórax, vamos a aprovechar de verlo. Ya habíamos hablado un poquito aquí de esto cuando vimos la cavidad, los huesos, pero ahí hablamos de los huesos en sí, que veíamos aquí los procesos espinosos, cosas por el estilo, la esternedra. Pero ahora vamos a hablar aquí de los órganos que estamos viendo. Si se fijan, esa sería la tráquea, porque les decía yo que los que se ven más oscuros tienen aire dentro. La tráquea y llega acá a los pulmones, que están alrededor del corazón. Ahí está el corazón.
Y aquí los pulmones. La tráquea. ¿Ven? Todo esto aquí sería el diafragma. Se le llama como línea diafragmática aquí en realidad porque no se ve exactamente el diafragma, es muy delgado para que aparezca en la radiografía. Y lo que se ve acá es el hígado, o sombra hepática, un órgano de la cavidad abdominal. Pero como sabemos, el diafragma va entre una parte y otra. Entonces aquí va por obligación el diafragma. ¿Sí? Entonces aquí toda esta área que se ve un poco más oscura son los pulmones, tienen aire dentro, por eso se ve así. Y ahí vemos toda la cavidad torácica entonces. Corazón, tráquea. Esta es la forma que tiene aquí el diafragma, ¿se acuerdan? Que yo les decía que era cóncavo hacia craneal, convexo, perdón, hacia craneal, y se vuelve más plano y aumenta el espacio entonces y ahí trae el aire hacia el interior. ¿Bien? Creo que esa es la parte de respiratorio.